Eh, Hammer comienza en su libro Resumen de la Nueva Medicina diciendo que cuando en 1981 descubrí la ley férrea del cáncer y el carácter bifásico de las enfermedades y la presenté en octubre de 1981 en la Universidad de Tübingen como trabajo de habilitación, creía haber descubierto los nexos y vínculos del cáncer. Hammer comienza con sus escritos sobre el cáncer en 1981, descubriendo en ese tiempo dos leyes biológicas, la primera y la segunda. La primera ley, la ley férrea del cáncer, y la segunda, el carácter bifásico de las enfermedades de los problemas biológicos, como se llaman después. 2 años más tarde dice, reparé mediante mis sucesivas investigaciones que no solo el cáncer, sino también el resto de las enfermedades cursaban con evidencia de acuerdo con estas dos leyes biológicas. O sea, las dos leyes biológicas, las primeras que descubrió, eran aplicables también, no solamente para el cáncer, sino para todas las enfermedades. Dice, en 1987 logré encontrar la tercera y cuarta leyes biológicas basándome en la embriología y en el estudio del comportamiento. Para mi sorpresa pude constatar que todas las enfermedades de la medicina se explican según estas cuatro leyes biológicas y son reproducibles en cualquier caso individualizado. O sea, 1981 a 1987 son 6 años de diferencia y en ese tiempo Hammer encontró dos leyes más. La tercera ley biológica corresponde, dice, el sistema ontogenético de los tumores y enfermedades análogas. El sistema ontogenético de los programas especiales de la naturaleza con pleno sentido biológico. Esa es la tercera ley biológica. Y la cuarta ley biológica tiene que ver con el carácter o con la correspondencia ontogenética que hay entre la hoja embrional, entre una hoja embrional y los microbios. Eh, dice Hammer que se basó para encontrar la tercera ley biológica y la cuarta en los estudios de embriología. Cuando la embriología se estudia en los casos de los embriones que empiezan a desarrollarse y después de algunas semanas de gestación, de las primeras semanas de gestación, y en ese desarrollo hay una separación de las células que se separan, se diferencian en tres tipos celulares distintos, que van a ser las hojas embrionales después. Y esos tres tipos celulares distintos van a crear todos los órganos. Eh, entonces, como fue encontrando asuntos basados en la embriología, pero también en el estudio del comportamiento, aquí se refiere, embriología y estudio del comportamiento se refiere que hay una relación entre la embriología, o sea, que serían las capas embrionales, hay tres hojas embrionales que son mesodermo, ectodermo y endodermo. Y cada una de estas capas embrionales eh, influyen en un tipo de comportamiento distinto. Desde las hojas embrionales, dice Hammer, se maneja lo que son las conductas. Desde ahí se dictan las conductas. Dice, para mi sorpresa pude constatar que todas las enfermedades de la medicina se explican según estas cuatro leyes biológicas y son reproducibles en cualquier caso individualizado. No solamente las dos primeras leyes, sino que estas dos leyes que él descubrió. Se puede ver que estas cuatro leyes sirven para el cáncer también y para todas las enfermedades. Dice, gracias a esta visión biológica llegué a una consecuencia sorprendente. Al considerar por separado las dolencias de cada una de las hojas embrionales, pude constatar que había un sentido biológico evidente. Comprendí que las enfermedades no representan errores de la naturaleza carentes de sentido y que hay que combatir, sino que cada dolencia representa un suceso inteligente y útil, de manera que me vi obligado a preguntar en cada enfermedad cómo apareció esta enfermedad, el cómo de la enfermedad y qué sentido biológico tiene, el para qué de la enfermedad. Aquí estamos descubriendo que
el estudio de las agujas embrionales también le dio la posibilidad de encontrar sentido biológico para cada caso, en particular para cada reacción de un órgano dependiendo de la aguja embrional. Y vio que lo que llamamos enfermedades, así, entre comillas, no representan ningún error, sino que son sucesos inteligentes que van a proteger la vida. Son sucesos inteligentes porque en el caso de los conflictos de territorio, que, que en el hombre, por ejemplo, si dura más de 9 meses, eh, ese ser eh, ese ser fallece de un infarto cardíaco, una presión, o sea, fallece de un infarto cardíaco. Ahora, eh, eso tiene un tipo de inteligencia social. Se necesita proteger la organización social, en este caso la manada o las familias. Se protege con el fallecimiento, es como que la naturaleza se otorga la facultad de eliminar al individuo que no cumple las características. Y útil, porque siempre va mostrando cierta utilidad para toda la existencia de la vida y la organización de la vida. ¿Cómo apareció esta enfermedad? Logré constatar que el sentido biológico de la enfermedad depende de la hoja embrionaria. Se impuso además la necesidad de considerar el factor biológico social para comprender el sentido biológico. Una madre enferma para provecho de su hijo o el de su pareja. El factor biológico social tiene que ver con la manada, tiene que ver con la familia, y los conflictos biológicos van a proteger esa manada, esa familia. En este caso, una madre se enferma para provecho de su hijo o el de su pareja, en el caso del cáncer de mama, en donde hay una sobreproducción de leche para permitir que el individuo que sea pareja, que sea hijo, pueda eh, recuperarse más rápidamente. Ese es el sentido biológico del cáncer de mama. Y finalmente surgió en mí, dice Hammer, la siguiente pregunta. ¿No estará equivocado el concepto de enfermedad que hemos tenido hasta ahora solo por no haber sido conscientes de su sentido biológico, finalidad y utilidad que tiene toda determinada enfermedad? Se pregunta. Logré constatar que el sentido biológico de la enfermedad depende de la hoja embrional. ¿Ya? Por ejemplo, el sentido biológico de la enfermedad de la hoja plastodérmica interna, la endodérmica, siempre se observa durante la fase de conflicto activo. Por ejemplo, cuando hay un miedo a la muerte que necesita aspirar más oxígeno, el individuo que tiene ese tipo de conflicto de miedo a morir puede jalar más oxígeno y puede escapar con mayor facilidad del depredador. Entonces, hay un crecimiento instantáneo de células alveolares. O sea, el conflicto, el sentido biológico de ese conflicto se encuentra en la fase activa. En cambio, en las enfermedades de los órganos regidos por la sustancia blanca, siempre se observa el sentido de la enfermedad en la fase de curación-reparación, cuando el conflicto está resuelto. Cuando hay un conflicto de huesos, de mesodermo moderno, una vez que ya se ha endurecido el órgano, el hueso, por ejemplo, ya la persona se siente mejor, la autoestima está mejor. Entonces, con la restauración del hueso y el engrosamiento del hueso, el sentido biológico está en que ahora el hueso está más fuerte, está más resistente. Esa es la finalidad biológica, endurecer la autoestima y endurecer el órgano. En 3 niveles, siempre va corriendo a 3 niveles. Todo esto supuso para mí, dice Hammett, una nueva concepción nosológica, o sea, de cómo se dividen las enfermedades, cómo se estructuran. Nosológica del antiguo concepto de enfermedad, o sea, cómo se separan las enfermedades para estudiarlas. Y por este motivo, en realidad no deberíamos hablar de enfermedades en el sentido tradicional, sino de programas especiales de la naturaleza con pleno sentido biológico y con una determinada finalidad, útiles a la que llamamos en adelante SBS. Entonces, la antigua nosología con respecto a la clasificación de las enfermedades en cómo son los síntomas, está superada y ahora se habla del
de la clasificación de las enfermedades según las hojas embrionales, o de los programas especiales según las hojas embrionales. El inicio de este programa especial de la naturaleza SBS, el inicio ya del SBS, el síndrome de Dirkhammer, es un suceso de gran utilidad y con mucho sentido, pues pone en marcha dicho programa especial. O sea, el DHS comienza, en el momento del DHS se dispara el SBS, de lo que dice. La razón de este trabajo de habilitación es explicar el proceso que me ha llevado a esta nueva visión dentro del campo de las ciencias médicas. Lo que denominábamos enfermedad, es, desde el punto de vista nosológico, o sea, de la clasificación de las enfermedades, un suceso teleológicamente, o sea, el para qué. Un suceso teleológicamente real que se cumple con un sentido biológico muy claro. Un programa especial biológico, un programa biológico especial de la naturaleza con pleno sentido. Ahora ya las enfermedades no solamente son errores, no, tienen una finalidad, o sea, un suceso teleológico. Tienen una finalidad y la finalidad de ese programa especial ahora se estudia.